Bienvenidos sean todos ustedes al Seminario Nacional de Literatura Mexicana en el año de Margarita Maza, organizado por la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio y dirigido a todos ustedes, alumnos y maestros de las escuelas formadoras del país. Este seminario tiene como propósito fortalecer los contenidos de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español. A continuación, el mensaje del doctor Julio Leiva, director de DGESU. Muchísimas gracias, queridos colegas, comunidad, doctora Mónica. Les saludo con mucho gusto. Así que más me emociona saber que siempre buscamos formas de estar cercanos y de seguir haciendo comunidad. Sobre todo en esta convocatoria que alcancé a escuchar a la doctora Mónica, que hablaba de este proyecto que hicimos una edición cuando teníamos los planes 2018, y es una convocatoria, una deuda que tenemos con la comunidad, no solo de la licenciatura en español o en la enseñanza y aprendizaje del español, sino en general de toda la comunidad normalista que le guste la literatura, que lea por el gusto de leer. En un ejercicio maravilloso que hemos hecho con el Fondo de Cultura Económica y con Paco Ignacio Taibo II, hemos iniciado todo un proceso de trabajo para visitar a las normales. Logramos tener un convenio con un acervo de más de 50,000 libros que nos ha donado el Fondo de Cultura Económica en una colección maravillosa y especial que se denomina 25 para el 25 y que fue presentada con la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora, en esta donación que nos han dado de una colección especial de 25 autoras y autores latinoamericanos, libros que ya no se consiguen, libros que costó mucha gestión tener, se ha constituido en un gran acervo. Y como decía Paco Ignacio, el mejor lugar donde pueda iniciar un proyecto de esta naturaleza es en las escuelas normales. Y nuestras escuelas normales, por supuesto, bulle la pasión por la literatura. ¿Y quién mejor que la doctora Mónica y el equipo que está colaborando con nosotros, con ella, para poder armar este seminario, mantenernos unidos a través de la literatura, seguir haciendo comunidad y regresar a la comunidad y darle vida a estos planes 2022? Me emociona mucho más saber que estamos en el semestre en el que egresará la primera generación, y creo yo que un seminario de esta naturaleza corona el trabajo realizado. Valoro a las académicas, a los académicos que se participarán en este proyecto y que estarán con ustedes semana a semana o durante el seminario. Así que enhorabuena por esta iniciativa, por regresar la vida, el aliento a este ejercicio de hacer comunidad a través de literatura. Gracias, doctor Julio Leiva. Hacemos llegar a ustedes información muy importante para la acreditación del seminario. El seminario consta de 6 sesiones, de las cuales ustedes deberán de acreditar para efectos de otorgamiento de la constancia de 5 sesiones de las 6 impartidas. Los invitamos a participar en la emisión y publicación del libro titulado El íntimo decoro, que son testimonios de experiencias pedagógicas y lectoras a partir de los contenidos expuestos en este seminario. Contamos con medios digitales para estar en contacto con ustedes, nuestro WhatsApp y nuestras publicaciones. A través del site nosotros compartiremos con ustedes la información pertinente. Presentamos a continuación el cartel informativo de las próximas sesiones. Esperamos su aportación y su participación. En esta primera sesión, la doctora María Isabel Terán Elizondo y el doctor Salvador Lira Saucedo presentan a ustedes las conferencias tituladas Literatura Novohispana Barroca y Poesía Novohispana. Gracias por la presentación, doctora Mónica Morales. Muy honrada de estar aquí con ustedes. La verdad es que la difusión de la literatura y sobre todo de la literatura
novohispana, barroca, es importante en nuestro país. Siempre se cree como que esta literatura era aburrida y yo creo que hay maneras nuevas de enseñarla que pueden ser un poco más visuales y más entretenidas. Y bueno, empezamos para no perder el tiempo. Muchísimas gracias a todos los que están con nosotros y ojalá que esta presentación pues les sea útil e interesante. Voy a hablar de toda la literatura barroca, me voy a centrar en un aspecto que es el punto de la riqueza formal, es decir, cómo en el barroco, tanto español como novohispano, lo que se está tratando de hacer es innovar en el aspecto formal. Y este aspecto formal va a llevar a construir una serie de poemas que tratan de ser o visuales o sonoros. Entonces, bueno, en eso me voy a enfocar. Les pido una disculpa. Mi colega, el doctor Salvador Lira, va a estar pasando las diapositivas porque yo no puedo, entonces pues voy a tener que interrumpir para solicitarle el cambio de diapositiva. Adelante, por favor. Sí, bueno, recordar así un poquito realmente lo que fue el barroco en España y en Nueva España, sobre todo el barroco contrarreformista. Y es el barroco en estos lugares fue tratar de retorcer la forma, tratar de que fuera un ingenio del concepto. Ahorita vamos a ver en qué se trata eso del concepto y la complejidad de expresión. Vean la imagen de la derecha, es una imagen de una arquitectura barroca y una decoración barroca y vemos que lo que se trata es de asombrar al lector, al espectador. Esto a raíz de que se había dado en España, perdón, en Europa, la Reforma Protestante, y la Reforma Protestante hablaba de austeridad en cuanto a no poner tantas imágenes, no tener tanta decoración, y la contrarreforma barroca española y bueno, la contrarreforma en general en Europa va a hacer exactamente lo contrario. Adelante, por favor. ¿Sí? Y bueno, este barroco contrarreformista en España, seguramente ustedes saben que se divide en dos tendencias principales, una que es el conceptismo y otra que es el culteranismo, encabezados cada uno por estos grandes literatos que son Quevedo y Góngora y cómo cada una de estas tendencias va a privilegiar algún aspecto, aunque la otra tendencia también lo va a usar. En el caso del conceptismo, se habla de una estrategia que se las explico rápidamente y ahorita la vamos a ejemplificar, que consiste pensando en dos campos semánticos diferentes, por ejemplo, vamos a suponer el de las joyas, ¿sí? Las piedras preciosas es un campo semántico y tenemos otro campo semántico muy distante en cuanto a concepto, que sería las partes del cuerpo, ¿sí? Entonces, el ejercicio de ingenio consiste en cómo vinculo dos campos semánticos aparentemente ajenos y los voy a relacionar. Y así es como tenemos en esta literatura labios de rubí o labios de coral o dientes de perlas, porque se están poniendo en relación términos o conceptos que normalmente no tienen relación, pero van a establecer una relación a partir del ingenio, el color, la textura, en fin, ahorita vamos a ver un ejemplo. Y en el caso del culteranismo, va a funcionar otro recurso que va a ser la artificiosidad, la palabras, muchas palabras, buscando el sonido estupendo. Es decir, la concordancia, la rima, la métrica, este sonido. Entonces, bueno, vamos a ver que de alguna manera una es una pintura, digamos, o una poesía visual en ciertos sentidos y otra va a ser como una poesía sonorizante o sonora por esto. Y para esta sonoridad, por ejemplo, lo que va a hacer Góngora va a ser retorcer el lenguaje escribir en español como si estuviera escribiendo en latín. Valga la comparación,
pero ustedes han visto las películas de la Guerra de las Galaxias y está el Yoda, bueno, así como habla el Yoda, que pone el verbo al final, así hacía esta poesía latinizante que va a manejar Góngora. Adelante, por favor. No vamos a poder leer los poemas, muchos, porque nos llevaría mucho tiempo, pero aquí está un ejemplo que como Quevedo empieza a relacionar con el tema de la nariz que se está burlando y va tomando términos o conceptos de campos semánticos muy diferentes para hacer este juego del ingenio, ¿no? Por eso el poema dice, érase un hombre una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, y les pongo aquí la imagen de lo que era un sayón, érase un peje espada muy barbado. O sea, lo que está haciendo Quevedo es, les insisto, unir conceptos que no deberían estar unidos, pero que aquí él los junta para crear ese asombro, esa maravilla en el lector. A la siguiente, por favor. Era un reloj de sol mal encarado, érase una alquitara pensativa, érase un elefante boca arriba, era Ovidio Nazón más narizado. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en el último verso, lo que está haciendo no es ya comparando con la imagen de una nariz, sino un juego de palabras, ¿no? Porque Ovidio Nazón, el poeta latino, se apellidaba Nazón y bueno, aquí hay un juego de palabras con una nariz grande, ¿no? La siguiente, por favor. Érase un espolón de una galera, la imagen de aquí abajo, érase una pirámide de Egipto, las 12 tribus de narices cera, érase un naricísimo infinito, mucha nariz, nariz tan fiera, que en la cara de Anás fuera delito, ¿no? Aquí hace una referencia a un personaje bíblico, pero el juego, digamos, es que se burlaban de que los judíos normalmente eran con cierta característica nariz. Entonces, bueno, es una burla también. Adelante. En el caso de la poesía culterana de Góngora, tenemos aquí un fragmento de la fábula de Polifemo y Galatea, y quiero nada más que vean cómo es el retorcimiento del lenguaje, las alusiones mitológicas, y cómo es una poesía difícil de leer. Es una poesía, ambas, las dos, son como elitistas, porque no cualquiera puede entender lo que se está diciendo. En este caso, fíjense dónde están los verbos y traten de entender de qué está hablando, ¿no? Porque es algo difícil. Dice, de este pues formidable de la tierra bostezo, el melancólico vacío a Polifemo, horror de aquella sierra, bárbara choza es, albergue umbrío, y redil espacioso, donde encierra cuanto las más ásperas, cumbres ásperas cabrío, de los montes, esconde. Copia bella de un silbo, junta y un peñasco sella. Entonces, si se fijan, esta poesía surge para ser leída en voz alta. No es una poesía para sentarse a leer en un sillón, con una luz, con un cafecito, sino es una poesía para ser leída en voz alta y de ahí, en el caso de esta idea del sonido estupendo, ¿no? Que las palabras formen una especie de melodía, pero esto nos va a llevar a una complicación en el sentido. ¿Cómo voy a leer esto? La siguiente, por favor. Entonces, aquí sería como una especie de traducción. Obviamente, lo que se lee aquí es lo que dice el poema, pero no lo dice como lo dice, ¿no? Aquí se va a oír como más tradicional o más coloquial. La traducción sería el melancólico vacío de esta gruta. Otra vez la comparación está comparando el bostezo del gigante con una gruta en una montaña, ¿no? Que es como un formidable bostezo de la tierra, le sirve a Polifemo, horror de aquella sierra, como bárbara choza, como albergue sombrío y redil espacioso, en el que encierra cuanto ganado cabrío esconden las cumbres ásperas de los montes, ganado que es bella abundancia que Polifemo reúne con un silbido y encierra con el pellazo. Por esta complicación lingüística es que la poesía posterior, la poesía neoclásica, va a decir qué terrible es esta literatura. Porque la nueva tendencia neoclásica que se va a dar a principios del siglo XVIII va a decir al pan pan y al vino vino.
¿Por qué? Porque esta nueva poesía va a estar influida por la ilustración, por un movimiento que tiene que ver con la ciencia, que tiene que ver con la claridad, con el orden, con el nuevo método científico que conocemos ahora, y por lo tanto toda esta poesía complicada, enredosa, pues va a ser despreciada. La siguiente, por favor. Bueno, ya entendiendo en qué consiste en la poesía barroca, pues hay que decir que en esta época los poetas no tenían la libertad creativa que pudiéramos pensar. Es decir, yo no me voy a sentar en un escritorio y voy a escribir lo que se me ocurra, utilizar reglas, no. ¿Por qué? Porque los poetas de esta época están sujetos a una serie de limitantes. Por ejemplo, una de las cosas que va a establecer la Contrarreforma después del Concilio de Trento es que el arte debe estar al servicio del dogma. Es decir, yo estoy circunscrito o estoy limitado a que no puedo escribir, por ejemplo, muchos poemas de amor. ¿Por qué? Pues porque el arte debe estar al servicio del dogma. Debo hablar de la Virgen María, de la Inmaculada Concepción, de temas religiosos, y si no de temas religiosos, por lo menos de temas morales. Eso es una limitante en la poesía. Otra, el principio de autoridad, que quiere decir que lo que se diga tiene que haber sido dicho ya por otra persona. No se cree en este momento en que haya originalidad. Esto es, si yo voy a decir tal cosa o tal tema, tengo que buscar en la literatura previa para ver si ya San Agustín o alguna persona autorizada lo ha dicho. Si no, no lo puedo decir porque puedo arriesgarme a caer en la herejía. ¿Sí? El escolasticismo, por ejemplo, la manera de hacer ciencia era el silogismo, lo que conocemos como la lógica que estudiamos a veces en la preparatoria, ¿no? Premisa mayor, premisa menor, conclusiones. Esa era la manera de hacer ciencia y por lo tanto también los poetas estaban circunscritos a ello, ¿no? A las poéticas y las estéticas de la época, es decir, si el barroco es lo que está en ese momento como forma de difusión artística, pues yo no voy a escribir de otra manera, ¿no? Porque no hay manera de hacerlo. Eso es lo que hay. También todos los poetas están sometidos, si quieren publicar un libro, pues a la censura y a los procesos de circulación, cómo se escribe, cómo se dictamina un libro, quién lo vigila, cómo se va a la imprenta, cuánto cuesta producir un libro y una vez producido un libro, cómo circula. Pues esto también condiciona mucha de la poesía barroca española y novohispana, se transmitió o se divulgó a través de manuscritos. Y mucho tiempo después es que se imprimen los textos. Por eso va a haber versiones diferentes entre un mismo poema. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el poema empezó circulando de manera manuscrita y a la hora que pasa de mano en mano van cambiando las palabras, el orden de los versos, etcétera, hasta que llega a la imprenta y entonces se fija. Y finalmente, pues tenemos en el caso de España y también del resto del mundo con la Inquisición Pontificia, pues el control ideológico. Yo no puedo hablar mal del rey, de sus políticas, de sus funcionarios, no puedo ir contra las buenas costumbres, poco hablar de sensualidad o cosas así, porque esa va a la Inquisición, y por supuesto nada que vaya contra la doctrina. Entonces, si se fijan, pues los poetas están muy, muy circunscritos a una serie delimitantes. La siguiente, por favor. Luego, otra de las cosas que va a ser importante es que el barroco va a permitir que la literatura se expanda y que comparta características o elementos con otras disciplinas artísticas. En este caso, con la pintura, que a partir de una frase de Horacio va a ser entendida como poesía con colores, ¿sí? Y la poesía pintura con palabras y la pintura como poesía con colores. Y la poesía también va a tener parentesco con la música, ¿sí? Entonces vamos a ver un poco este ejercicio de cómo la poesía se expande para compartir elementos con estas otras disciplinas. La siguiente, por favor. ¿Sí? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de poesía española visual y sonora. Me voy a ir rápidamente. No vamos a entrar así como en tanto detalle. La siguiente, por favor. ¿Sí? Las poéticas de la época, por ejemplo, esta, que es la de el Rengifo, va a ir definiendo
este es un manual para hacer poesía. Y entonces va a ir explicando en qué consiste cada forma poética y cómo se aplica. En este caso estamos hablando de las poesías mudas y bueno, esta sería una manera, por ejemplo, de entrarle a la educación del poema a los alumnos, ya sea de primaria, quizá de secundaria. Y entonces va diciendo, el poema mudo es una composición que en vez de palabras va a poner imágenes, ¿sí? Y pone el ejemplo que vamos a suponer en un poema va a estar la palabra soldado, pues tengo dos opciones, de poner un sol y un dado o de poner una imagen de un soldado. Entonces esto se me hace como muy didáctico actualmente en un mundo contemporáneo que es muy visual. Entonces vemos cómo podemos crear poemas, incluso ya hay unas inteligencias artificiales que lo pueden hacer, que me parece como muy interesante como ejercicio para los alumnos. La siguiente, por favor. ¿Sí? Aquí tenemos otro ejemplo. Este es un pequeño poema dirigido a Santo Tomás de Aquino. Y vean ustedes el poema. Dice, Sol Tomás, mil maravillas, a las esferas has dado, luz sacra a las santas sillas, gloria fama a las capillas, tantos triunfos has ganado. Es un poema, ¿sí? Yo no he encontrado la imagen de este poema, pero yo traté de reconstruírselos. La siguiente, por favor. Aquí tenemos Sol, Tomás, mil maravillas, a las esferas has dado, luz sacra a las santas sillas, gloria, fama a las capillas, tantos triunfos has ganado. ¿Sí? Entonces es un ejercicio muy visual, como les insisto, como muy didáctico, para que vean cómo los momentos, digo, los poemas barrocos, pues iban haciendo este ejercicio tanto conceptual como tanto de ingenio. La siguiente, por favor. Sí. Luego, bueno, podríamos ver otro tipo de poemas, les digo, no me detengo en la definición, pero por ejemplo, estos se llaman poemas laberintos. Quiere decir que si yo me pongo en cualquiera de los brazos de este eje, yo puedo empezar a leer y puedo leerlo de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, por ejemplo, puedo leerlo, por ejemplo, empezando en Belona. Belona, sois reina, firme columna, y luego me puedo venir acá a Tizona, sois reina, también sois luna, o me puedo ir al lado izquierdo, ¿no? Y al revés. O sea, ese tipo de poemas muy ingeniosos. La siguiente, por favor. Aquí tenemos otro tipo que se llama laberinto retrógrado. Imagínense la capacidad de los poetas para estar jugando con la forma, no tanto con el contenido como con la forma. En esta cuarteta, si la leemos de la derecha a la izquierda, está hablando el cielo, de cómo la reina Mariana muere, vive, digamos, en el cielo. Y si leemos desde el lado derecho, vamos a ver que dice exactamente lo contrario. Dice, hablan los cielos, Mariana, vives, no mueres, porque está en el cielo. Cobras reino sin reforma, gala tienes, no feneces, corona sin transformas. Pero si lo leo al revés, dice, mueres, no vives, Mariana, reforma sin reino cobras, feneces, no tienes gala, formas trances sin corona. ¿Sí? Entonces, veamos estos ingenios. La siguiente, por favor. Aquí tenemos laberintos acrósticos, en donde no solo es un laberinto, sino que la primera letra de cada uno de los versos forma las palabras o el nombre de la persona a la que va dirigida. La siguiente, por favor. Aquí vemos otras formas de sonetos acrósticos, donde cada palabra va empezando con una letra que forma el nombre de la persona a la que está dirigido. Por eso podrán ver cómo la literatura neoclásica o la crítica neoclásica posterior va a decir, es que les importa la forma, pero no el contenido. Pues no, o sea, también el contenido es importante como en el poema retrógrado que veíamos antes, ¿no? Adelante, por favor. Sí. Aquí vemos otro tipo de versos también. Ah, bueno, ¿por qué se llaman visuales? Pues unos porque forman una figura, pero otros porque ¿cómo les diré? Como adecúan a los ojos a hacer lecturas diferentes, o sea, a seguir
rutas de lectura distintas, no la que estamos acostumbrada de izquierda a derecha y de arriba a abajo, porque muchos poemas se leen también de abajo hacia arriba. En este caso, por ejemplo, porque estos versos correlativos, aquí ya pasamos a como la cuestión sonora, van describiendo una serie de elementos y luego los reordenan, ¿sí? Entonces, no sé, por ejemplo, dice jardín, lirio, jazmín, nardo, culto bello, blanco ameno, muestra, adorna, trae, halaga, flores, templos, castos pechos. Y luego lo va a revolver. Dice jardín culto muestra flores, lirio bello adorna templos, jazmín blanco atrae castos, nardo ameno halaga pechos. Y así, o sea, va poniendo nuevos elementos y luego los va a mezclar y los va a combinar. Y eso va a crear también sonoridad y al mismo tiempo una forma de lectura combinada. La siguiente, por favor. ¿Sí? Los versos esdrújulos, famosísimos en el barroco. Hay muy pocas palabras esdrújulas en el español y entonces lo que hacen estos poetas es juntarlas, ya sea al final de los versos generando un ritmo y una rima. Y hay algunos otros poetas como Sor Juana, que tantito lo vemos más adelante, que ella va a escoger ponerlos al inicio de la palabra. Entonces esto genera una sonoridad muy especial. Dice, huigan todos del astrólogo que preciado dar Tártago con espíritu diabólico se nos vende por oráculo, ¿sí? Y bueno, no hay tiempo para leerlos todos, sino como ejemplos. La siguiente, por favor. Versos con ecos. Por ejemplo, aquí también imagínense el ingenio para crear este tipo de poemas, ¿no? Dice, Jesucristo en las nuevas alas que adquiere, quiere, hiere el vuelo a Francisco, su amor ardiente, ¿no? Entonces, si se fijan, utilizan una palabra como la palabra comarca y luego van a poner marca, arca, que hacen eco de la palabra inicial. Y obviamente las tres palabras no tienen parentesco semántico, digamos, o de significación, pero juntas dan un sentido. O sea, no solo un sonido, sino un sentido, porque tampoco están puestas, digamos, al azar, sino que tienen una relación que las hace adquirir un sentido. ¿Sí? La siguiente, por favor. Luego, bueno, en la poesía barroca, ya concretamente, la siguiente, por favor. Todo lo que hemos visto hasta ahora se va a reflejar en el caso de la poesía barroca novohispana. Aquí en la Nueva España, toda esta poesía podría considerarse como una poesía oficial. ¿Por qué? Porque defiende los postulados de la contrarreforma y también es apologética o elogiosa de los proyectos imperiales. Es decir, ninguna de esta poesía va a ir ni en contra del rey, ni de sus políticas, ni de lo que está haciendo. Es una poesía oficialista que además va a vincular ideales criollistas, porque aquí en la Nueva España los criollos están tomando conciencia de que son distintos a los españoles, pero también distintos a los demás grupos étnicos que están aquí y están formando como una identidad de grupo. Y por lo tanto, como son los únicos que saben escribir y leer porque tienen acceso a la educación, pues son los que van a escribir este tipo de poemas. También como en Europa, mucha de esta poesía va a ser erudita. ¿Por qué? Pues porque nace de las aulas, se alimenta de las aulas, de los certámenes literarios, y es una poesía dedicada en muchos casos a eventos concretos. Por ejemplo, aquí tenemos un túmulo funerario, que es el único que nos queda de la época virreinal, que está en la ciudad de Toluca, en el Museo de la Ciudad de Toluca, y vemos que aquí las tarjas, estas de por aquí, tienen poemas, ¿no? Y son poemas dedicados a la muerte de un personaje. Entonces, la poesía tiene una presencia altamente social. Está en todos los eventos religiosos, políticos de la época y marca esa apología a la poesía. La siguiente, por favor. Sí. No podemos eludir a Sor Juana en este mundo, digamos, de la poesía novohispana, y vamos a ver cómo Sor Juana hace ejercicios tanto de poesía musical, entre comillas, y la poesía visual. La siguiente, por favor. Por ejemplo, aquí Sor Juana utiliza los versos en esdrújulos, los esdrújulos, pero si se fijan, los pone al principio. Y esto va a dar un ritmo diferente
y una armonía diferente que si fuera al final, ¿no? Les leo el primer cuarteto. Lámina sirve al cielo al retrato, lícida de tu angélica forma, cálamos forma el sol de sus luces, sílabas las estrellas compongan. Y así se va el poema, ¿no? Entonces ella, lo mismo que se hacía en España, se está haciendo por acá. La siguiente, por favor. ¿Sí? Por ejemplo, ella también juega con los poemas en eco, ¿sí? Y vemos aquí cómo juega con el eco que se hace entre el final de una palabra, o de un verso, perdón, y el inicio de la otra, ¿no? Este es un romance dedicado a la condesa de Galve. Dice: el soberano Gaspar, pares de la bella Elvira, vira de amor más derecha, hecha con sus armas mismas, ¿no? Entonces, muy bonito estos poemas de Sor Juana. La siguiente, por favor. Bueno, es el mismo, o sea, el mismo poema que les pongo otro pedazo, ¿sí? La siguiente, por favor. ¿Sí? Luego hay una forma muy difícil de armar que se llaman los ovillejos, que se usó en España y Sor Juana la utilizó en dos casos, en estos ovillejos dedicados al cumpleaños del rey y en el Divino Narciso, sobre todo cuando habla eco, porque estos ovillejos lo que hacen es, como les decía en los versos anteriores, que desarrollan una serie de términos y luego los retoman y los enredan, como si fuera una bola de estambre que se nos cae, se desenreda y luego hay que volverla a enredar. Adelante, por favor. Este es un como diálogo, ¿sí? Son los personajes. Y si se fijan, no lo voy a leer, está un poquito largo este pasaje, pero si se fijan, se van desarrollando temas y luego se van mezclando. Aquí, por ejemplo, vean: aves, fuentes, flores, plantas, trinen, corran, luzcan, crezcan. Luego mete otros elementos hasta que se fijan aquí en la segunda columna, todos estos elementos se van mezclando, ¿sí? Entonces esto es muy sonoro, por eso hay coros. Si se fijan, Sor Juana introduce los coros, porque muchos de estos poemas, además de ser orales, o sea que hay que hablarlos en voz alta, muchas veces eran corales o eran acompañados de música. Entonces, por eso la sonoridad. La siguiente, por favor. Como quiera, pues ahí se va a quedar el PowerPoint por si les interesa, ¿no? Tenemos que otros poetas, perdón, no solo Sor Juana, hacen esto. Ya me estoy poniendo nerviosa por el tiempo. La siguiente, por favor. Bueno, sonetos en eco, que ya veíamos cómo era. Este es del triunfo parténico, ¿sí? La siguiente, por favor. Otro tipo, por ejemplo, de sonoridad. Imagínense hacer poemas con todas las palabras que empiecen con la misma fonema, ¿sí? Entonces, o sea, la sonoridad es muy diferente a un poema normal. La siguiente, por favor. Bueno, la poesía visual de Sor Juana. La siguiente, por favor. ¿Sí? Ella tiene poemas dedicados a la pintura. Hay un diálogo entre la poesía y la pintura. El más famoso, quizá, la siguiente, por favor, es la descripción que ella hace de su propio retrato que le habían regalado. La siguiente, por favor. Aquí lo que me voy a detener es, combina una serie de cosas. El poema habla del desengaño, que es uno de los tópicos del barroco, o sea, esta vida no vale la pena, la verdadera vida es la vida eterna, hay que luchar por la vida eterna. Pero si se fijan, al hablar del poema, de la pintura que le regalan, dice engaño colorido y dice falsos silogismos de colores. Es decir, ella está aplicando aquí esta idea de que la pintura es una metáfora de la poesía y la poesía es una metáfora de la pintura, ¿sí? Entonces, bueno, y si se fijan, todos los últimos versos son el desengaño, ¿no? Es una flor al viento delicada, un resguardo inútil para el hado, necia diligencia errada, afán caduco, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada, ¿no? La pintura que trata de fijar la juventud y la belleza frente, pues, a la realidad, ¿no? Del mundo. La siguiente, por favor. ¿Sí?
Y luego ella también utiliza una forma poética muy común en la época, que es pintar retratos con palabras. La siguiente. ¿Sí? Este es un poema a una belleza. A la siguiente. ¿Sí? Y yo nada más aquí les destaqué cómo a través de palabras que hacen alusión a los sentidos o a lo visual, está recreando una imagen en la mente del lector del poema, ¿no? Si se fijan, habla del oro, o sea, el color, la textura tersa, la forma, los arcos, otra vez el color, ¿sí? Todas estas palabras que están precisamente utilizadas para evocar en la mente del lector o de quien escucha, pues estas imágenes visuales. Entonces, no es propiamente un poema que forme una figura, pero sí nos está recordando esta especie de pintura con palabras. La siguiente, por favor. Y bueno, hay poesía visual en otros autores. La siguiente, por favor. Aquí tenemos a Sor Juana, este es un laberinto en decasílabo, y si se fijan, este laberinto se puede leer, puedo leer solo la primera columna antes del primer guión, puedo leer la primera y la segunda antes del segundo guión, o puedo leer todo. Entonces quiere decir que aquí tenemos 3 poemas en lugar de uno. Hay un juego en donde cada uno de estos poemas tiene que hacer sentido. ¿Sí? Y cada uno requiere una ruta de lectura distinta. Por eso son poemas visuales, no tanto porque formen una figura, sino porque nos obligan a leer de muchas formas diferentes. La siguiente, por favor. La siguiente, bueno, algunos otros poemas visuales. Aquí tenemos un laberinto creado por un autor novohispano, José Mariano Acosta Enríquez, y en las dos quintetas de arriba da las instrucciones de cómo se debe leer este laberinto. Dice, seguidos o atravesados por en medio o por la orilla, sin reservar cualquier lado, formarás una quintilla con consonante acordado. De tal manera que son 25 a un ver pueril, pero en tal disposición que exceden de 5,000 según arte y opinión. ¿Por qué? Porque yo puedo leer las quintillas de arriba a abajo, de abajo a arriba, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, en forma diagonal, y entonces tengo muchos poemas dentro de un solo poema. ¿Sí? La siguiente, por favor. Aquí tenemos versos retrógrados, como les decía, que se leen del 1 al 10, de arriba abajo, o del 1 al 10, de abajo arriba. Y se supone que ambos hacen sentido. Este es de Sigüenza y Góngora, del Triunfo Parténico. La siguiente, por favor. También tenemos laberintos con imágenes. La siguiente. Este es de un poeta que he tenido la fortuna de trabajar y de rescatar, y él utiliza, si se fijan, la combinación de laberinto e imagen, y esto se lee con la imagen al centro, ¿no? Es María, luna luciente, bella luna sin menguante, que como luna flamante es luna en candor. Si se fijan aquí, la rima está adentro y al final, ¿sí? La siguiente, por favor. También tenemos estos juegos que yo he visto mucho en libros infantiles hace algunos años, y aquí es jugar otra vez con recoger todos estos poemas que puso con una imagen al centro y los condensa en un solo poema con la imagen en el centro, ¿no? Dice, más para que el sol se ve, la luna en candor es pura, que a la estrella le asegura el espejo de la fe. Por la palma tersa fue al mundo la palma dada, pues cual rosa inmaculada, en espejo de perfección, fue escala en su concepción para fuente preservada. Y así, ¿no? Y bueno, si se fijan también aquí está retomando las letanías lauretanas, ¿no? O sea, es un poema religioso. La siguiente, por favor. Tenemos caligramas, ¿sí? Que luego a veces pensamos que son mucho más modernos, pero desde los griegos están este tipo de poemas. Si se fijan, ahí está la manita donde dice dónde debe empezar a leerse el poema, pero hay muchas formas de leerlo. La siguiente, por favor. Acrósticos también muy complicados. Este es la cuarteta que se va a glosar. La siguiente, por favor.
Aquí vemos el bronce y buril al valor y el arte de tan raro Marte, den aplausos 1000. La complicación, imagínense estar pensando qué palabras poner para que esto encaje. La siguiente, por favor. Los poemas mudos que ya habíamos visto al principio. La siguiente, ya voy cerrando. La siguiente. Aquí tenemos el mismo poeta que les digo que yo he trabajado, que crea poemas solo con imágenes. Y para fortuna de nosotros, se le ocurre poner al margen la traducción en palabras, ¿verdad? Porque si no, sería muy complicado desatar estos poemas si no sabemos la imagen exactamente a qué se refiere. La siguiente, por favor. Es el mismo poeta, ¿sí? Es Manuel Quirós y Camposagrado, y podemos ver que afortunadamente aquí al final de la segunda hoja dice explicación de las endechas mudas en obsequio de la Purísima Concepción. Entonces aquí vemos cómo cada imagen alude a una palabra. No es que yo me pueda imaginar la palabra, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un saquito de hiel y es hiel, dragón, a las palmas, son a las plantas, perdón, son las plantas de un zapato, las plantas de los pies, sacas de peana puesto, muerte a la sierpe has dado, a las almas, y ya nos alcanza a ver aquí, remedio, ¿sí? Entonces, insisto, esto se me hace como muy didáctico, muy práctico para ver que la poesía barroca tan complicada, pues en realidad tenía muchos juegos de ingenio que podemos usar ahora en lo contemporáneo. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué pasó con esta poesía barroca tan enredada? Pues que fue menospreciada. A partir del neoclasicismo se va a acusar de ser pura forma, puro enredo, pura hojarasca, pura cosa inútil, ¿sí? Y como va a ser identificada con Góngora, aunque ya muchos investigadores han demostrado que no es lo mismo gongorismo que todo este tipo de ejercicios que hemos visto, pero está considerada, y así lo manejan los neoclásicos, necedad, artificio, oscuridad, complicación, mal gusto, para diferenciarla del buen gusto neoclásico, ¿no? Claridad, orden, seriedad, verosimilitud, una serie de características que no son propias del barroco, pero que el neoclasicismo le va a tachar como mal gusto al barroco. La siguiente, por favor. Y bueno, termino con una reflexión que me parece importante. Una de las formas que utilizó la crítica literaria neoclásica para burlarse y tachar de mal gusto al barroco, entre otras cosas, fue la fábula, ¿sí? Nosotros continuamente leemos las fábulas de Iriarte como si fueran fábulas para niños, como si fueran asuntos de carácter moral que hay que enseñarle a los niños a no ser avaros, a ser buenos amigos, cosas por el estilo. Pero en realidad, Iriarte crea estas fábulas como un manual de crítica literaria. Y es un manual de crítica literaria neoclásica contra el barroco. Y nunca se ha leído así. Traten de leer ahora El burro flautista, traten de leer las fábulas más conocidas de Iriarte, y en realidad no está hablando de cuestiones morales, sino está hablando de crítica literaria. Y, por ejemplo, cierro con esto. Uno de los primeros poemas o fábulas de Iriarte es La rana y el renacuajo. Y si se fijan, tiene una moraleja y dice, qué despreciable es la poesía de mucha hojarasca. Y dice la fabulita, en la orilla del Tajo hablaba con la rana el renacuajo, alabando las hojas, la espesura de un gran cañaveral y su verdura. Mas luego que del viento el ímpetu violento con caña batió que cayó al río, en tono de lección dijo la rana, ven a verla, hijo mío, por de fuera muy tersa, muy lozana, por dentro toda fofa, toda vana. Si la rana entendiera poesía, también de muchos versos lo diría. Sí, y muchas gracias. Aquí termino.
Muchísimas gracias, maestra Isabel. De verdad, es un placer escucharla. Fundamentalmente, bueno, si bien voy a hablar, ya la doctora Isabel hablaba de la poesía barroca, eh, yo voy a hacer una lectura de la poesía novohispana a través justamente de este documento que ya mencionaba del arte poética de Juan Díaz Rengifo y de cómo fundamentalmente se consolidaron los diferentes trayectos de colaboración poética, ¿no? Como ustedes saben, el encuentro de dos mundos es un proceso de colaboración ampliamente cultural y que además incluyó no solamente un mundo hispánico, estamos hablando de todo un mundo medieval con diferentes tradiciones, y a su vez estamos hablando de una reconfiguración del mundo, de los mundos prehispánicos, ¿no? Como no lo han ya hecho ver diferentes autores. Y sobre todo también entender que el amplio imperio español, por ejemplo, si nosotros revisamos el mapa de Felipe II en 1580, por ejemplo, a él le nominaban al Rey Sol porque básicamente en su reino no se ponía el sol. Pero además, si ustedes se fijan, hay diferentes tipos de regionalismos que van dando, que a la postre dieron identidades a los nuevos estados-nación que ahora conocemos, pero que a su vez todo ello conlleva todo un proceso cultural, político y literario muy complejo, ¿no? Es importante explicar que en el siglo XV, cuando se dan los procesos de expansión hispánica hacia los diferentes orbes, y en este caso también al nuevo hispano, al orbe hispánico, al orbe americano, hay también una integración por consolidar una idea de lo hispánico, ¿no? Y por ejemplo, que se va en este caso nutriendo. Entonces, por ejemplo, pensemos que el soneto en realidad es una forma renacentista italianizante introducida por el Marqués de Santillana, eso ya lo hemos planteado, pero que muy tempranamente en el siglo XV, en el siglo XVI, perdón, novohispanos, a través de preceptos imitativos, empezaron a utilizar estas formas italianizantes poéticas, como es el caso de Francisco de Terrazas, con este hermoso soneto, ¿no? Y entonces en el siglo XVI vamos a encontrar, XV y XVI, vamos a encontrar diversos momentos de realización que buscaron ejercitar una regulación, ya desde diferentes preceptos. Por ejemplo, tenemos el caso de Nebrija, que en su diccionario y en su gramática lo que buscaron fue consolidar las bases de lo que hoy entendemos como la gramática española, ¿no? En este caso, tenemos también una regulación poética, que es la regulación del arte poética de Juan Díaz Rengifo, publicada por vez primera bueno, aquí tengo la errata, perdón, es en 1596, y que posteriormente su segunda edición fue en 1606 por la Universidad de Salamanca. Y lo que nosotros vamos a explicar es cómo esta arte poética española tuvo, en este caso, una imbrincación cultural con los postulados hispánicos, bueno, prehispánicos e hispánicos, y cómo se va a dar toda una poesía muy característica que, como ya apuntaba la doctora Isabel, corría bajo estos dos grandes lindes del culteranismo y el cultismo, pero que también hay una característica particular y específica. Cabe señalar que también nosotros lo que voy a explicar en este trabajo y que será próxima a mi contribución, en el libro derivado de este seminario, buscará complementar los trabajos que ya han buscado racionalizar la poesía novohispana y la poesía de los encuentros, como es el caso de los poetas novohispanos, las ediciones de Méndez Plancarte, la antología novísima de Martalina Tenorio, la más contemporánea al respecto, o bien los diferentes proyectos de literatura y de edición, como es el caso de Flores de Varia Poesía de Margarita Peña, la colección París Nuevo Mundo, o como ya lo comentaba la doctora Isabel con los ejemplos que nos daba, justamente las ediciones de obras como el de Quirós y Camposagrado en esta poesía visual. Así que yo voy a plantear de manera general este elemento del Rengifo, sus planteamientos teóricos y sobre todo con algunos análisis de tipos de poemas novohispanos, fundamentalmente con el soneto, la glosa, el emblema y los laberintos, ¿no? Este último que ya nos hablaba un poco la doctora Isabel.
Yo pongo siempre en perspectiva cuando hablo justamente con diferentes colegas que este concepto del libro de texto, pues en realidad es un concepto que se condiciona fundamentalmente con la construcción de la ratio studiorum y que a partir de allí se van generando lo que hoy llamaríamos como textos didácticos o libros de texto. Y así como había diferentes libros para gramática, para filosofía, para escolástica, pues también tenemos obras de carácter pedagógicas, poéticas, literarias. Y desde mi punto de vista, la más importante es justamente el arte poética española de Juan Díaz Rengifo, que tuvo múltiples ediciones. Por ejemplo, ya les decía yo que se publicó en 1592, luego se publica en 1606, en 1628, en el 44. Hay una edición, bueno, en 1703 hay una edición con integraciones en 1726 en Barcelona, posteriormente en 27, y la última edición de la Edad Moderna será en 1759, ¿no? Y aquí vemos algunas de las portadas. También fue una obra que se transmitió de manera manuscrita, que esto es bien importante mencionarlo, y muchas de estas ediciones manuscritas tenemos, en este caso, diferentes adecuaciones. Y es bien interesante mencionar que la edición publicada en 1726 y 27 en Barcelona responde a la fundación de la Real Academia Española de la Lengua y que además sus ediciones integran autores no hispanos. Esto es bien importante porque desde la península se está valorando la poesía no hispana, ¿no? Y, por ejemplo, en la integración de la LOA vemos, por ejemplo, la recapitulación, evidentemente, de una de las loas que hace Sor Juana Inés de la Cruz a Carlos II, rey de España, ¿no? En México, Nueva España, pues tuvo una recepción impresionante de esta arte poética. Simplemente en la Biblioteca Nacional de México contamos con estas ediciones, la del 28, la del 44 y siglo XVII, la de 1703, la del 27 y la del 59, y tenemos un largo, amplio comercio en diferentes escuelas, fundamentalmente de jesuitas. Ahora bien, entremos en materia para el apoyo y fundamentalmente lo que podríamos trabajar dentro de nuestras diferentes escuelas normalistas. ¿Cuál es lo que plantea el arte poética de Díaz Rengifo, ¿no? Ya mencionaba la doctora Isabel que había toda una tradición poética muy importante medieval y que se consolida en el siglo XVII con esta idea de poesía. Esto lo pasaré muy rápido. Pero entonces, Díaz Rengifo definirá y dirá, ¿no?, que el arte poética es un hábito, facultad del entendimiento que rige al poeta y le da reglas y avisos para componer versos con facilidad. Eso va a entender como arte poética, ¿no? Y que además esta obra va a poner entre debate el asunto del poema y la poesía, un debate que posteriormente lo veremos en El Arco y la Vida con Octavio Paz, ¿no? Que cuando menciona que yo puedo hacer un poema, pero quizá no hay poesía en ese poema, ¿no? Y entonces es importante que desde la reflexión del arte poética, en este caso quienes aspirasen a ser poetas, tuvieran esta relación entre fondo y forma, ¿no? Y que la forma evidentemente es muy importante, pero que a su vez tiene que estar trascendida por el fondo a través de los diferentes postulados y elementos. Y obviamente pues hay una idea desde Aristóteles, porque hay un fin propio e intrínseco, dirá Aristóteles, porque está en este caso las reglas que usa el poeta, pero también hay un fin extrínseco que es del arte y que tiene que ver con que muchos de esta poesía tendrá muchos fines como la recreación, el servir a la república, escribir historias de varones ilustres, santidad o armas, y estos son los elementos que deberá en este caso entender el poeta, ¿no? A través de su creación literaria, ¿no? Para ello, esta arte poética, y siempre cuando, ahorita veremos algunos ejemplos, yo sé que parte de las complejidades cuando nosotros enseñamos literatura, ya sea en secundaria o en media superior, o a nuestros alumnos normalistas, como entender la forma y a partir de ahí la trascendencia del fondo de nuestras características. Bueno, el arte poética explica de manera muy sucinta y clara diferentes elementos como la cantidad de sílabas, el acento, la diferencia de versos de arte mayor y menor, el verso italiano y quebrado, los esdrújulos que ya mencionaba la doctora Isabel, el verso latino imitado con español, la sinalefa y sinieresis y el número de versos. Es decir, hace de manera muy didáctica la integración de estos elementos o características que debe tener en cuenta en este caso el poeta
y que además explica, y lo leeré lo que dice Rengifo, este libro se escribe para una suerte de gente. Daremos un breve método tan claro que no haya quien no lo entienda por rudo que sea. Es decir, está escribiendo para, en este caso, un ejercicio didáctico, un ejercicio de carácter pedagógico, y que a partir de aquí lo que busca es no una fórmula, o sea, no una fórmula en el entendido de no un recetario, pero sí fundamentalmente entender que hay características que nosotros podamos en este caso identificar en los tipos de obras versísticas y de poemas, y que con ello pues podamos en este caso consolidar acciones. En la primera edición, de la del 15 y la del 16, hace un recuento fundamentalmente de la poesía española de esos siglos, y fundamentalmente son estos los tipos de poemas que vamos a encontrar: copla redondilla, copla real, redondilla en 4 versos, 8 versos, mixta, con quebrados, menor, villancicos, romances, glosas, copla de arte mayor, composiciones que ellos en esta época se le llamará en verso italiano, que hoy reconocemos ya como versos castellanos, ¿no? El heroico, el soneto, la octava, la sexta, el cuarteto, el terceto, el serventecio, la canción seguida, el madrigal, la batalla, la rima, la encadenada, el esdrújulo, la silva y el laberinto. Y en la edición de Vicens del siglo XVIII, además de estos, va a integrar otros tipos de poemas que se van a gestar a lo largo de toda la monarquía católica, ¿no? Como anagrama modo de glosas, epigramas, elegías, sátiras, églogas, fábulas, loas, comedias, autos sacramentales, bailes, enigmas, jeroglíficos, emblemas, empresas, divisas, símbolos, poemas mudos, laberintos con versos enteros o silva de versos consonantes, ¿no? Y lo que hace Rengifo es una explicación genérica a modo de diccionario, es decir, describe los elementos entre cantidad de sílabas y acentos, y a partir de ahí hace ejemplos poéticos con análisis, porque está pensado para un público al interior de las diferentes universidades o al interior de los diferentes, de las diferentes órdenes que tendrán elementos educativos. Por ejemplo, aquí hago una captura para que vean más o menos cómo lo explica. Por ejemplo, de una redondilla, ¿no? Y entonces dice, otras redondillas hay que se componen de 4 versos trabados de una o dos maneras, con los dos en medio, con las dos finales, primero y tercero, segundo y cuarto, como esta, ¿no? Y entonces pone aquí, por ejemplo, el cuarteto, y lo que vemos aquí en la parte que viste, si ven aquí en las líneas, son las rimas. La de la izquierda es la rima de la cuarteta izquierda, y la de la rima derecha es, evidente, de esas pantallas es la cuarteta, ¿no? Y entonces, por ejemplo, dice, ¿no? Que el fuero que prende en paja, el de la derecha, o en algún dispuesto leño, si al principio no se ataja, quémala la casa y el dueño. Y entonces, esto es bien interesante porque, bueno, si se fijan, paja y ataja, primer y tercer verso riman, y leño y dueño, segundo y cuarto riman, ¿no? Con este ejercicio de cuarta, ¿no? Y vemos cómo se da esta trascendencia de estructura, porque, por ejemplo, si nosotros revisamos un ejemplo contemporáneo, pensemos en este famoso cuarteto de Árboles de la Barranca, ¿no? Ustedes los conocen la canción, yo soy muy mal cantante, pero más o menos dice así, como árboles de la barranca, porque no han enverdecido, es que no los han regado con agua del río Frolido. Es decir, es una redondilla de 4 versos, que cumple con las características propias del Rengifo, y que si nosotros inclusive ponemos la tonalidad de música de Árboles de la Barranca a leer este poema de que el fuego que prende en paja o en algún dispuesto leño, básicamente tendrá la misma musicalidad, porque evidentemente hay una fórmula que se integra, y que obviamente posteriormente la parte del fondo pues es lo que buscará trascender a través del esquema del poema. Pero entonces vemos sobre todo la funcionalidad del arte poética del Rengifo, ¿no? Y entonces, bueno, lo que vamos a hacer es vislumbrarles cómo se dan algunos ejemplos y análisis de poemas novohispanos a la lectura del arte poética, con esta integración de elementos que le van a dar una particularidad a lo que diríamos las letras de estos reinos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el primer caso, que es el soneto. De Rengifo dirá que es la composición más grave que hay en la poesía española, y que por este nombre se le da por autonomasia. Va a explicarnos los diferentes tipos de sonetos: simple, doblado, terciado, con cola, encadenado, con repetición, retrógrado, que ya nos explicaba la doctora Isabel, en 2 lenguas o con eco. Y entonces, por ejemplo, vamos a leer o vamos a explicar simple y sencillamente el soneto simple, que es una composición de 8 versos con pies en los 6, con diferentes vueltas, es decir, en los 2 cuartetos riman y los 2 tercetos riman con diferentes elementos. Y si se fijan aquí, de manera muy básica, nos explica las características fundamentales de la forma de la rima, ¿no? Con el famoso ABBA,
y CDC, y luego las diferentes consonancias de las vueltas de los tercetos. Y entonces, por ejemplo, tenemos aquí un soneto de una poetisa del siglo XVIII que integra elementos de esto se da en un certamen por la Academia de Teólogos de San Felipe Neri, y esta poeta lo que hace es integrar elementos de la tradición clásica astrológica con elementos de la pastorela. Por ejemplo, leemos, ¿no? Herodes o Saturno rey infiel, iracundo planeta que fatal, cuando en Bletén reinase tanto mal, a tus gentes causó tu aspecto cruel. Dime, príncipe necio cascabel, más lleno de marañas que un panal, ojos de diablo, cara de cornal, oficio largo, genio de saber. Porque de lúcido, hermoso, tierno abril, que humano es su Jesús, fue girasol, de la vida privó su espada vil, porque dicte pusiste el mejor sol, más necio tu soberbia temeril, yo me alegro, nariz, de ser caracol. Es decir, hay una integración de elementos de tradición que se van en este caso consolidando fundamentalmente una característica tan particular como es en esta relación de los elementos de teatro evangelizador con características a su vez de, en este caso, la astrología y, por supuesto, la gracia en el nacimiento de Jesús, ¿no? Y que cumple básicamente con estas características, ¿no? Vamos a tener otro tipo de poesía que es el poema, los poemas que se llaman la glosa. La glosa, va a decirnos Rengifo, ¿no? Que es un romance que busca, en este caso, explicar a través de versos determinados tipos de poemas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí hago una captura de pantalla del Rengifo, nos pone un texto, ¿no? Contentamiento dos estas, que no tiene ninguno, se piensa tenerse alguno, no sabe por dónde vas. Y entonces la glosa lo que hace es, a través de versos, glosar esta primera redondilla que vemos, ¿no? Por ejemplo, vemos en la parte de abajo que hay dos cuartetos y en otra tipografía viene el primer verso contentamiento nuestro. Es decir, los dos primeros cuartetos lo que busca es explicar estos versos. Y entonces, por ejemplo, tenemos en un certamen que se hace en Zacatecas, un certamen literario que se llama Piscina Zacatecana, un verso que se le hace a un templo que, dicho sea de paso, tenía elementos de arte tequicti, es decir, de integración de elementos de estos reinos, y que, por ejemplo, como ya comentaba la doctora Isabel, lo que busca es impresionar desde lo sonoro y lo visual. Y entonces, por ejemplo, dice el poema que se busca glosar, dice, construiré la caridad de enfermería en que curando los achaques va quitando la vida a la enfermedad. Y entonces, por ejemplo, el ganador de este certamen de la glosa, pues lo que busca es integrar elementos zacatecanos de la propia característica del templo de San Juan de Dios. Olvidé mencionarles que este fue un certamen por la edificación de un templo dedicado a la orden de San Juan de Dios. Entonces, por ejemplo, dice, si la casa nos labrare superior virtino divina, en vano la fal destina mano que la edificare, y así es bien que le repare que en Juan de Dios la piedad acredite esta verdad y en fe de aquella virtud, esta casa de salud construiré la caridad, ¿no? Entonces, lo que hace es una glosa a través, pues, de elementos poéticos de la misma, utilizando, pues, este elemento visual y de trascendencia. Tenemos, ya lo mencionaba hace un rato la doctora Isabel, los poemas también laberintos. Los poemas laberintos, como su nombre lo indica, bueno, está inspirado en este laberinto de Creta, donde estaba el Minotauro, y lo que se dice es que cuando alguien entraba a un laberinto, era una casa o cárcel de tantas calles, donde era imposible, a menos de que tuvieras, en este caso, el hilo de Ariadna para salir. Y que para el caso del Rengifo, esto va a ser justamente el paso de las coplas o las sentencias o las consonancias perfectas. Y que para el caso de la poesía tendremos laberintos de letras que se van a consolidar a través de imágenes, cuadrados, aves, árboles, fuentes, estrellas, figuras, entre muchas otras. Entonces, por ejemplo, tenemos características generales, ¿no? Como por ejemplo, este tipo de laberintos simples con el nombre de María, o tenemos estos laberintos mucho más complejos. Esto viene justamente en el Rengifo, que si se fijan es una bandera dedicado a Álvaro de Aspetia y Soavane, doctor de Bolonia. Y entonces vemos aquí, por ejemplo, cómo se hace el poema y cómo se va consolidando todo el poema. Lo vamos a ver aquí con el cursor, se va escribiendo, pero además tienen diferentes conexiones, y lo que hacen, si se fijan, es la bandera
España del siglo, bueno, con la Cruz Roja, bueno, la X roja y blanca del siglo XVI, ¿no? Característica pues de la monarquía católica, ¿no? Y si vemos, pues es un poema, Laberinto, porque es una caja, en este caso, de letras, ¿no? En la edición de Barcelona lo vamos a ver de esta otra manera, mucho más estilizado, dedicado pues a esta obra, y vamos a tener pues otro tipo de características o elementos, ¿no? Por ejemplo, del sol de la iglesia a Santo Tomás de Aquino, que ya lo había presentado la doctora Isabel, y por ejemplo tenemos estas producciones, este poema Laberinto se hace en Guatemala, y es un poema laberinto latino, que se le hace con inspiración en Góngora, pero fundamentalmente se le dedica al corregidor de Guatemala en honor a su fallecimiento, y que en términos latinos va integrando una comparación entre el fénix mitológico y el ave quechua guatemalteca. Es decir, hay una integración de elementos, en este caso, otra vez hay un proceso de colaboración. O por ejemplo, tenemos este otro poema Laberinto, que está en los borradores de un poeta novohispano del siglo XVIII, Cayetano de Cabrera y Quintero. Es un poema que asemeja el nombre de María y el sol. Si nos damos cuenta, en la parte de abajo, aquí vienen los dos cuartetos, que sería en este caso el poema de Ariadna, que nos permitiría en este caso consolidar la lectura de esta obra. Pero otra vez aquí lo interesante es que si nosotros nos damos cuenta, bueno, tenemos el sol y la luna, y en el centro tenemos a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Es decir, hay otra vez un proceso de colaboración. No hay nada más novohispano de colaboración que la imagen de la Virgen de Guadalupe, respetando toda proporción dogmática. En esa parte, por supuesto, no nos meteremos, ni entraremos en cuestiones de fe, pero sí hay que mencionar que que la imagen más potente religiosa del mundo novohispano, pues evidentemente, inclusive contemporáneo, pues es la Virgen de Guadalupe, y vemos cómo la propia poesía, y en este caso Laberinto, va a integrar estos elementos de configuración, a tal grado que inclusive además esta misma obra, si se fijan, tiene imágenes derivadas pues de los íconos de la Virgen, y vemos por ejemplo que está en la parte derecha, que pues es justamente esta integración de las rosas, y rosas de Castilla, que se encuentra fundamentalmente en el Monte Peñasco. Es decir, hay otra vez un proceso de integración, de colaboración integral, ¿no? O por ejemplo tenemos este otro poema visual, que es Por la jura de Felipe V, que es, yo siempre rememoro cuando veo este poema visual al famoso poema de Moebius, perdón, la imagen de Moebius, que incluso Cortázar tiene un cuento que se llama así, El Anillo de Moebius, y que como ustedes saben, es un anillo que nos da cuenta del infinito, y en este caso, si se fijan, es el círculo también transfigurado con la flor de lis, está el león de las Españas, está la corona, está también, vemos aquí al brifante Jano, pero pues aquí lo interesante es que este poema Laberinto manuscrito se hace en el Valle de Texcoco, en este caso, un poeta de la zona de Nepantla, ¿no? Que otra vez, bueno, que tiene se hace justamente para la jura, y hay toda una participación de pueblos indígenas con la integración. De hecho, este testimonio pues cuenta con muchos elementos de integración de este grupo, de esta república en particular del Valle de México, y vemos pues cómo hay, en este caso, todo un proceso de integración poética visual, amplia y general, ¿no? Tenemos otro tipo de poemas, como es el caso de los emblemas. Los emblemas nos va a decir Rengifo, que es en este caso la integración de una imagen, de una pintura, y en la cual se le integra en este caso un poema con un mote, y que lo que va a integrar fundamentalmente es la parte del mote. Y entonces, por ejemplo, vamos a tener en la monarquía y en Europa una cantidad de emblemas, fundamentalmente gracias a la obra de Alciato. Por ejemplo, vemos aquí en esta, que como ustedes saben, es el mito del Python, que agarra el carro del sol, y como era muy joven, pues no pudo soportar el carruaje y se cae, ¿no? Y entonces vemos aquí la imagen, vemos el mote que dice aquí Temerarios, y vemos el poema latino, que es el que escribe Alciato, ¿no?
En la tradición española vamos a tener muchas representaciones de emblemas, ya ahora con poemas castellanos, como por ejemplo este de Saavedra y Fajardo, que es un poema que habla de la muerte, y hace un soneto otra vez fúnebre. Y en el caso novohispano, pues vamos a tener muchas representaciones de este tipo, como por ejemplo este soneto acróstico que se hace en las exequias a Carlos II por un carmelitano llamado Fray Andrés de San Miguel, y que, por ejemplo, vemos la importancia de esta representación, porque vemos, por ejemplo, este emblema a Carlos II, al interior bueno, vemos todo en la parte superior, todo el elemento astrológico, vemos a las virtudes teologales, la justicia, la templanza, etcétera, presidiendo la corte, y vemos que es un soneto, en este caso de carácter acróstico, que va integrando justamente estos elementos, ¿no? Eh, Ahora saldré un poco en la diapositiva para mostrarles justamente otro emblema al respecto, pero por ejemplo, tendremos otros ejemplos como este a Fernando VI, para 1750, sí, 1750, sí, 50, donde vemos también una décima, un emblema donde está la imagen de la muerte buscando romper el templo de Fernando, y vemos otra vez esta parte del poema con esta tradición fúnebre mortuaria que va a ser muy característica en España, ¿no? Y en Nueva España y en nuestro México. Bueno, eh, finalmente vamos a tener los poemas mudos de los que ya hablaba la doctora Isabel, que es en este caso, bueno, ella ya ponía el ejemplo del soldado. Aquí tenemos otros poemas, romances mudos en estas características, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos, ¿no? Vemos dos corazones, dos almas y dos fieles, y el poema diría corazones, almas, fieles. Por ejemplo, vemos la figura de la fe, una teja, la nota la, los querubines y al rey Felipe IV el Grande, y el verso sería festeja la gloria grande, ¿no? Que viene aquí en la traducción del poema mudo. Y vamos a tener muchas representaciones también con amplia colaboración, y además también, si se dan cuenta, con una representación con la flora y la fauna novohispana, como por ejemplo esta que fue una entrada del virrey de Albuquerque en la Puebla de Los Ángeles. Vemos aquí los poemas mudos, y aquí viene la traducción, dice, ¿no? Este es un portal, es una espada, un halcón y el suelo, y entonces portal, espada, halcón, suelo, la fama tan comedida, por sola, coronas toca, por son a vos maravillas, ¿no? O sea, las famosas flores maravillas, ¿no? Este rollo, ¿no? O por ejemplo, tenemos este otro mismo poema mudo de esta misma característica, ¿no? Aquí hay una asta, la letra, la nota la, un gigante y una esfera, y entonces es hasta la gigante esfera, aras, bota, estrella, cifra, seguro, un seguro para la gracia, conserva la dulce, aquí hay un dulce, ninfa, ¿no? Es decir, hay toda esta integración con estas traducciones, y lo que a mí me parece más maravilloso, que en este caso es la firma del poeta, lo hace, estos versos lo hace el contador Jerónimo de Lechuga, y él cuando firma sus poemas, pues lo hace bajo esta imagen, pone aquí una lechuga, la fe y al Cid campeador, porque el poema o la firma sería lechuga fecit, que en latín sería, o sea, diría lechuga fecit, que sería lechuga lo hizo, ¿no? Es decir, hay una integración bajo estas características, ¿no? Quisiera nada más mostrarles, porque por error no compartí la pantalla, no compartí esa imagen de ese último emblema, pero donde vemos que tenemos esta integración de elementos novohispanos, y vemos, por ejemplo, emblema donde aparece en este caso el rey Carlos II, pero si se fijan, sostenido por el águila y el nopal en el Valle de la Nahua, donde se funda la Tenochtitlan, y está hablando justamente del escudo de armas del imperio, en este caso, mexicano, y que va a dar este proceso de colaboración. Con ello, pues yo quisiera culminar mencionando que, pues, evidentemente, la poesía y las letras novohispanas van a tener un proceso de colaboración integral, que estas divisiones que nosotros hacemos, desde el teatro, desde
lo que llamaremos la dramaturgia, la narrativa, la lírica, pues son, si bien clasificaciones se van a intensificar, como ya lo mencionaba la doctora Isabel, en el siglo XVIII a través de la Ilustración, que buscará en este caso desde una perspectiva taxonómica generar trayectos específicos correlativos y que fundamentalmente lo que nosotros observamos al estudio y al cuento de estas obras, pues es que en realidad hubo un proceso natural de colaboración y que este proceso de colaboración lo que hizo fue integrar diferentes elementos, por supuesto, del mundo medieval, pero también del mundo prehispánico, como lo vemos fundamentalmente en esta última imagen que les integro al interior con un Luis I, donde vemos que uno de los arcángeles trae las armas españolas y a la parte derecha trae otro arcángel otra vez al águila encima de una castilla con los leones y el nopal en el Valle de la Náhuatl, y con esto un proceso de colaboración. Así que pues con esto yo termino, y pues muchísimas gracias por su atención y asistencia y evidentemente escucha.